Reciban todos un cordial saludo, bienvenidos a nuestro curso de programación y métodos numéricos. En esta ocasión vamos a analizar algo sobre sumas de Riemann. Las sumas de Riemann en esencia nos sirven para resolver algunos problemas geométricos, como por ejemplo áreas sobre una curva, y pues nos va a permitir dar una aproximación de algunas integrales que por supuesto no tenemos idea de cómo se resuelven, sin embargo son definidas. No siendo más, comencemos. Supóngase que se tiene el siguiente problema. Se desea calcular el área, o estimar, para ser más exacto, el área de una circunferencia de radio 1. Pues digamos que no se sabe cómo calcular en general el área de una circunferencia, aunque muchos de ustedes ya deben saber, ¿no?, que es pi por r cuadrado, pero bueno, en este caso vamos a suponer que no sabemos, que estamos en blanco. Y nos queremos idear un método. Un método que puede llegar a servir es aproximar eso mediante suma de rectangulitos que se encuentran por debajo de nuestra curva, como aparece aquí en el dibujo. Aquí están todos por debajo. Claro, también podría ser por encima, ¿sí? Pero bueno, depende de cómo ustedes escojan quién va a ser la altura. En este caso, la altura, ¿quién la está dando? ¿Quién está dando la pauta? El punto que se encuentra más a la derecha de este intervalito que da la base del rectángulo. Si escogiese la menor, es decir, la que se encuentra más atrás, entonces todos estos rectangulitos quedarían por encima. Eso también implica otra cosa, que si la función fuera creciente, porque aquí es decreciente, ya que la altura aquí es 1 cuando x vale 0, pero es 0 cuando x vale 1, o sea, cuando x es mayor. Esto que nos indica que todo el tiempo la función está en caída. Si fuese creciente, la situación sería contraria, es decir, estos rectangulitos estarían todos por encima, para el caso en que estamos cogiendo siempre que está más hacia la derecha en nuestro intervalo del rectangulito. Y si cogiésemos los que están más hacia la izquierda, tendríamos este caso donde todos quedan por debajo. Eso que significa que la suma es por defecto para el caso del dibujo y por exceso para el otro caso que no se ha dibujado acá. Bueno, como ustedes observan, aquí hay una cuarta parte. ¿Por qué no está todo completo? Bueno, es mucho más fácil calcular una cuarta parte. Podemos aquí coger una mayor cantidad de puntos, es decir, podemos aprovechar más la fuerza del cómputo que haciéndole un intervalo muy grande, ¿sí? Por eso vamos a escoger solamente una cuarta parte. Y vamos a multiplicar por 4. Bien, entonces el área de nuestro círculo es aproximadamente 4 veces la estimación que hagamos del área sub E. Más o menos va a ser eso, ¿sí? Y el área de cada rectangulito ya sabemos que es base por altura, es decir, f de x n por delta x, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estuviésemos hablando del intervalo de 0 a 1 de una recta, ¿sí?, f de x pues sería como x, pongámoslo así, aunque pues hay muchas rectas por supuesto, pero tomemos la más sencilla, y vamos a coger 10 rectangulitos. Entonces cada x valdría 1 sobre x, 2 sobre x, 3 sobre x, 4 sobre x, 5 sobre x, etcétera, etcétera, y cada f de x pues valdría lo mismo, y ahí podríamos hacer el producto y estimar cuánto vale el área de cada uno. No, estimar no, ya sabríamos cuánto vale el área de cada rectángulo. Bien, entonces el área de esa partecita que tenemos ahí, pues ¿qué va a ser? La suma de esos rectangulitos, aproximadamente. Es ahí que nos señala, para este caso en particular, nos señala cuántos rectángulos construimos. Entonces, si por ejemplo cogemos rectángulos de 0 a 100, pues vamos a tener, perdón, de 1 a 100, ¿sí?, pues vamos a tener 100 sumitas ahí, y iría de n igual a 1 hasta 100. Si por el contrario tomásemos la cota inferior, entonces la suma iría desde 0 hasta 99. Pero bueno, no importa qué cota tomen o cómo lo tomen, más o menos les va a dar lo mismo. Bueno, entonces la variable x o n en general siempre se va a definir como a más n por b menos a sobre i. Aquí estamos construyendo todo lo general para hacer las estimaciones. No estamos pues aplicándolo únicamente a nuestro caso particular. Todo esto es general, todo esto es aplicable a cualquier función. Para nuestro problema, ¿cuánto vale a? Vale 0, ¿cuánto vale b? Vale 1, y pues y la cantidad de pasos que escojamos. Entonces nos va a quedar que x o n se puede escribir como n por 1 sobre i, y por tanto nuestra función se va a poder escribir como aparece aquí a nuestra derecha. Ahora bien, ¿esto de dónde sale? Si ustedes ya han visto un curso de trigonometría,
o geometría analítica. Lo más probable es que se base en geometría analítica más que en trigonometría, o geometría elemental, dependiendo de dónde se encuentren ustedes. Algunas escuelas enseñan todavía geometría elemental y ahí ven un poquito de geometría analítica. Van a encontrar que la ecuación de una, o mejor dicho, la función de esa circunferencia es como aparece aquí. Por supuesto, esto es media circunferencia, no es una circunferencia completa, faltaría la parte negativa, pero como estamos hablando de funciones y no relaciones, se coloca de esta manera. Libros que les recomiendo eso, bueno, trigonometría, ¿cómo es álgebra? Trigonometría con geometría analítica de Eduard Tchaikovsky, es un buen texto. El álgebra de Baldor también tiene algo de eso. Hay otras geometrías que también tienen eso, pero que ahorita se me escapan los nombres, pero pueden consultar ahí también, aunque es un poco escaso. Sin embargo, les puede dar una idea de lo que estamos tratando acá. Bien, entonces claro, reemplazamos 5 en esta ecuación y obtenemos aquí esta ecuación que aparece acá en 6 a nuestra derecha, y finalmente pues el área sube va a ser aproximadamente igual a ¿qué? Pues a esta suma, ¿cierto? Porque aquí colocamos la función que depende de x sub n, que es esto, multiplicado por delta x, que ¿quién es? ¿Qué es esto? Bueno, en este caso, como pueden ver, coinciden tanto el delta como x, pero ya como ustedes vieron antes, eso no tiene que ser así. Luego el área total, ¿qué va a ser? Pues 4 veces la suma de esto, aproximadamente, ¿no? Listo. Ahora bien, acá damos un ejemplo de algo que se puede hacer en Excel. Ustedes lo pueden hacer en Excel, no necesariamente tienen que hacerlo como lo vamos a hacer aquí en C o en cualquier otro programa de cómputo que les sirva de apoyo. Aquí lo hicimos en Calc, que es el equivalente a Excel de código abierto. Por supuesto, LibreOffice también está disponible para los usuarios de Windows, que si ustedes no tienen un paquete ofimático pues a disposición, pueden descargar LibreOffice, o si lo tienen pueden usar Excel, y bueno, va a dar aproximadamente lo mismo que aparece acá. Entonces acá, como observan, n va de 1 hasta 10, porque ¿cuántos pasos tomamos? 10, tomamos 10 rectangulitos, y si restan 1 menos 0, pues les va a dar, ¿cuánto? Pues les va a dar un décimo, o sea 0.1, y por tanto pues 1 por 0.1 pues les va a dar el x, 2 por 0.1 es bar 0.2, que es esto, y así sucesivamente hasta completar la tabla hasta acá. Y f de x pues ya van a tener que calcularlo con la raíz cuadrada y etcétera, y les va dando esto, como observan, pues va a dar un punto en donde es 0. ¿Por qué? Porque pues las áreas de esos rectángulos cada vez va a ser más chica, y finalmente pues esta va a ser el área de cada uno de esos rectángulos. Si ustedes hacen la suma de esa cuarta parte, da 0.726, por supuesto si toman más puntos pues va a ser la suma más exacta, y al multiplicarlo por 4 da 2,9. Eso es aproximadamente un 7% menor del valor, el valor mejor estimado que ustedes pueden sacar en una calculadora, ¿sí? Es decir, que el método es bastante bueno, a pesar de que es un poquitico arcaico. Ahora bien, si ustedes quieren estimar un error, que como les digo va a depender mucho el comportamiento de la función, pero muchísimo, pues en este caso particular, como estamos tomando la cota superior, vamos a expresar esto con integral. Para las personas que no tienen una formación en cálculo integral, este pedacito del video lo pueden saltar, porque pues tiene que ver mucho con eso. Al hacer la derivada con respecto a x, van a encontrar esto por el teorema fundamental del cálculo. Aquí pues la derivada va a ser f de x, porque integran y bueno, y derivan la función y les tiene que volver la misma, pero evalúan x. Aquí tienen que aplicar la regla del producto, entonces va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos, bueno, más, para ser más exacto, la derivada del segundo por el primero sin derivar. Luego, como la partición es uniforme, pues para este caso, como les había dicho desde un principio, no tiene que ser así. Delta x se puede expresar como b menos a sobre n, o sea, es como una constante, sale la integral y nos queda esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si la primera derivada tiene un máximo global, no vale que sea un máximo local, tiene que ser un máximo global. Entonces, si tiene un máximo global, se puede acotar y nos queda esta desigualdad. Entonces podemos decir que el error estimado, o mejor estimado, porque cuando ustedes integran aquí 11, va a ser menor que m por delta x al cuadrado, pero para un solo rectangulito. Aquí se me olvidó aclararlo. Esta integral está para un solo rectangulito, ¿sí?
Listo, entonces tenemos como el error, ¿qué tanto nos estamos descachando? Pues aproximadamente, ¿no? Entonces, para no quedarnos con esa estimación de que es menor menor o igual que, pues vamos a definir el error, el peor descache de la vida, que sería este para un solo rectangulito. Entonces, si ustedes suman los errores de todos esos rectangulitos, obtendrían esta desigualdad, que la resta de esto debe ser menor o a lo sumo igual que el máximo de la segunda derivada por b menos a al cuadrado sobre n. Ese sería como el mayor descache que podemos estimar hasta el momento. Claro, ustedes lo pueden hacer suponiendo que ahora no van a coger el superior y sino el inferior, y tienen que llegar a un resultado muy similar. Y bueno, aquí volvemos a decir quién es x u y, que es a más i por delta x, siendo delta x que b menos a sobre n. Como ustedes observan, antes teníamos sobre n cuadrado, pero como tenemos n rectangulitos, al sumar n veces estos errores, pues nos da esto. Bien, entonces ahora aquí les dejo el código. El código pues lo explicaremos con mayor detalle en un momento. Y por supuesto les vamos a dejar nuestra bibliografía. Les recomiendo que la consulten. Algunos textos de estos pues es necesario adquirirlos, aunque como siempre pues está Wikibooks que nos puede ayudar. Aquí programación lleva tilde, ya lo había hecho en otros videos, pero bueno, de pronto hay alguien que simplemente necesita ver esto y bueno, no sabe que esta página web aquí está incompleta, tiene que tener programación con tilde. Bien, nos vemos entonces en un rato para realizar nuestro análisis en nuestro laboratorio en Linux. Si no tienen Linux, como les he dicho, hay varias alternativas. Uno es una máquina virtual, otro es trabajar directamente en Windows o bueno, cualquier otra cosa, o pueden utilizar una USB digamos booteada para que puedan arrancar el sistema operativo Linux desde esa USB y guardar sus archivos ya sea por correo electrónico o bueno, cualquier otra de cualquier otra forma. O también creo que Windows tiene unas máquinas que permiten simular este tipo de cosas. Bien, ahora vamos a proseguir nosotros con nuestro programa como tal. Vamos a dirigirnos entonces a la carpeta donde tenemos guardado pues nuestros documentos para trabajar. Pues ya dependen cómo ustedes tengan clasificado eso, pero bueno, nosotros estamos acá en nuestra carpeta. Listo, entonces voy a crear con Nano un programa que se llame int.r .c, ¿sí? Estamos trabajando en C. Con Alt N pues voy a tener, digamos, la oportunidad de contar las líneas de mi código. En este caso va a ser include, con lo que vamos a comenzar, include, perdón, stdio.h, que es la librería, digamos, base. Y vamos a utilizar aquí la librería de matemática, include mat.h. Listo, ya tenemos entonces las librerías principales. Vamos a darle la orden o main, que la vamos a dejar en vacío, abrimos y cerramos corchetes. Vamos a definir un par de cosas, un par de variables de carácter flotante o reales, que va a ser f de x, x, delta x, de acuerdo a lo que teníamos antes, int. No coloco int porque int está reservado para los números enteros, entonces no lo voy a poder usar como ya habíamos explicado en videos anteriores. Por eso le voy a colocar int de integral a y b. Esas son las variables que voy a utilizar de carácter flotante. Voy a utilizar algunos contadores que van a ser de carácter entero, que va a ser n y k respectivamente, y luego le vamos a decirle al usuario printf. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Vamos a decirle ingrese el número de pasos que desea realizar. Listo, entonces backslash n, punto y coma, y vamos a imprimir por pantalla n igual espacio punto y coma. Luego, ¿qué vamos a hacer? Scanf, y le vamos a pedir que por favor ingrese n, que va a ser de carácter entero, por eso le colocamos la i, ¿sí? Y la i comercial, no se les olvide para poder ingresar eso.
Si ustedes quieren n, no tiene que ser el número de pasos, sino puede ser i, por ejemplo, lo podemos variar, ya que en el Beamer pues teníamos un pedazo con i, aunque otro con n, pero bueno, eso técnicamente no es como tan importante, pero hagámoslo así. Listo. Ahora printf, bueno, ¿qué le vamos a pedir al usuario? Le vamos a decir ingrese los extremos del intervalo. Bueno, dos puntos, backslash n, cerramos acá, punto y coma, y bueno, y vamos a decirle printf, vamos a decirle que ingrese el valor de a. Bueno, ojalá la persona que está haciendo esto, pues digamos, escoja el intervalo como es, printf, vamos a decirle que escoja b, y luego pues acá le vamos a pedir scanf, que ingrese el valor de que, bueno, a es una variable real o flotante, entonces le vamos a colocar f, y comercial a, y acá pues para b va a ser scanf, va a ser, bueno, obviamente también es de carácter flotante, puede ser cualquier cosa, y vamos a decirle acá que ingrese b. Listo, perfecto. Ya hemos definido las características iniciales que va a poder definir el usuario. Ahora bien, vamos a decirle a x desde dónde va a iniciar. Va a comenzar desde a, de acuerdo a lo que vimos en teoría. K va a comenzar desde 1, puede comenzar también desde 0, no hay ningún problema. Hay que tener cuidado con eso también. Delta x va a ser igual a b menos a sobre n. Bueno, en este caso más bien sería sobre i, porque i va a ser el número de pasos. Int, vamos a colocar la vacía al principio, o sea, va a ser igual a 0. Y bueno, como en el video anterior vimos algo sobre el ciclo while, aquí también lo vamos a implementar. While, bueno, entonces ¿qué condición va a tener? Mientras k sea menor o igual a n, por favor haga los siguientes cálculos. Entonces abrimos, cerramos y vamos a colocar f de x igual a, trabajamos con una circunferencia, entonces trabajemos aquí también con una circunferencia, en vista de que así lo hicimos en esta presentación. SQRT es raíz cuadrada de 1 menos x por x, que sería x al cuadrado, punto y coma. Int va a ser igual a int más f de x por delta x, ¿sí? Que ya está definida más arriba. Vamos a definir x primero. Vamos a decir que x va a ser igual a más k por delta x, ¿sí? Punto y coma. No, primero definamos el contador. Es mejor definir el contador. K igual a k más 1. Ah, no, miento. Como estamos a igual x igual a más k por delta x. Y luego sí vamos a definir k igual a k más 1. Listo. Ya tenemos definido entonces nuestro programa. Y ya después de que el tipo haga las iteraciones, etcétera, ¿qué es lo que nos va a interesar? Printf. Entonces el valor aproximado del área es dos puntos, backslash n, punto y coma, y acá colocamos que nos imprima el último valor de int. Recuerden que acá tienen que colocarle qué carácter de variable quieren imprimir, que en este caso es flotante. Listo, y colocamos finalmente return 0. Listo, punto y coma, y ahí acabaría nuestro programa. Entonces le damos control O, control X, le damos limpiar, y bueno, entonces recuerden que se compila como gcc. Colocamos el nombre de nuestro programa, que es intr.c. Vamos a colocar aquí "-lm" por tener la librería .mat, "-o", y finalmente vamos a escribir int r como el nombre de nuestra compilación. Vamos a ver si no cometimos ningún error de sintaxis. Démosle enter y nos dice, bueno, que hay un error en donde coloqué doble comilla acá. Entonces en la línea 7 dice, listo, no hay ningún problema. Vamos a darle nano
int.c en la línea 7, entonces esto era alt n 7 o cerca de la línea 7, no, aquí está, correcto, aquí está el error, ningún problema, colocamos aquí las comillas. Creo que por ahora no hay ningún otro error de ese tipo o de ese carácter. Bueno, control O, control X y bueno, ok, no hemos definido n, claro, era algo de esperarse, ¿no? Entonces no es n sino mientras sea menor o igual a i, ¿no? Porque pues cambié eso al final. Control O, control X. Ahora sí, espero que no me haya equivocado más. Y ya tenemos nuestro programa. Entonces vamos a ver cómo nos va con nuestro ejecutable. Entonces int r, ingrese el número de pasos que desea realizar, hagamos 10 como hemos hecho antes. En el ejemplo ingrese el intervalo, vamos de 0 a 1 y el valor es aproximadamente de 0,826 y ahora cogemos ese número 0.82613, multipliquémoslo por 4 y nos da 3.3 aproximadamente, que es casi el área de nuestra circunferencia. Pongámosle un valor un poquitico más alto, coloquemos 20 pasos, a ver, vamos desde 0 hasta 1 y el valor es de 0.81 aproximadamente. 0.81 por 4 nos da 3.2. Ahora seamos un poco... bueno, aquí la embarré. El valor es 0 porque pues obviamente no coloqué nada. Listo. Coloquémosle 100 pasos, a ver qué pasa. Vamos desde 0 hasta 1 y el valor es de 0,79 casi. 0.79 por 4 nos da 3.16. Ahora sí ya estamos bastante cerca del área de nuestra circunferencia. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por la atención prestada a este video. Espero que les haya sido muy ilustrativo. Nos veremos en una próxima ocasión.